¿Usted sabe cuál es el síndrome del miembro fantasma? Bueno, mira, es un fenómeno que lo he escuchado. Yo te puedo decir o les puedo decir a ustedes como equipo que es una categoría, no sé si llamarle síndrome, pero es una categoría que entiendo que surgió en Estados Unidos aproximadamente en 1870, o sea, ya tiene tiempo que surge ese término acuñado por un médico estadounidense, donde trataba de dar como que o contener el fenómeno que ocurría de personas que iban a la guerra o que tenían accidentes en las fábricas y que quedaban amputadas ya sea de brazos o de piernas particularmente. Y es un fenómeno que empezó a surgir como para dar cuenta de que la mayoría de las personas que estaban siendo amputadas de brazos o piernas sentían o tenían la sensación de contar con el miembro que había sido amputado. Entonces, debido a ello, pues se le da relevancia y que, bueno, ya con la llegada de los fenómenos sociales como la Primera, Segunda Guerra Mundial, es un fenómeno que con los militares caídos o los militares que quedan con su cuerpo dañado producto de la guerra, pues también aparece ese fenómeno, que es un fenómeno que se presenta frecuentemente, ¿no? ¿Sabe cuáles son algunas de las características del síndrome del miembro fantasma? Bueno, pues lo que sea es producto de un accidente o de una enfermedad, a las personas se les tiene que amputar uno de los miembros superiores o inferiores, manos o brazos o piernas, y debido a ello, pues las personas empiezan a sentir dolor. Es decir, ya no está el miembro, pero la persona siente que tiene su miembro, pero con esa sensación de dolor. Presenciado o ha visto por medio de alguna plataforma audiovisual o incluso le han contado sobre cómo la persona vive este padecimiento? Te puedo comentar o les puedo comentar que sé de los casos, no los conozco particularmente, pero en Villa Juárez, a nivel nacional y a nivel del estado de Sinaloa, es un municipio que contiene grandes o altos indicadores de personas que pierden sus miembros por diabetes y además por accidentes en moto. ¿Sí? Que jóvenes están perdiendo sus piernas desde hace décadas. Entonces, que cualquiera, sé que de aquí de la facultad, la fase social o el área social ha hecho trabajos comunitarios en Villa Juárez y algunos de estos trabajos tienen que ver con trabajar con personas con diabetes tipo 2 y que además ya han sido amputados y bueno, se trabaja la cuestión de la calidad de vida. Aquí en México pues creo que lo que predomina más es la cuestión de la diabetes, pero también si ustedes han escuchado la historia del tren que viene de Sudamérica, que pasa por México para llegar al sueño americano, pues tengo entendido y porque he visto documentales y he leído algo que muchas personas que se suben a ese tren, creo que, ¿cómo se llama? Bestia, inclusive le dicen bestia, la gente particularmente centroamericana se sube a ese tren que va a alta velocidad y muchas de las personas o mueren o sus propias o se resbalan y sus piernas son cercenadas. Hay inclusive en los estados de la República Mexicana del Sur esos lugares de acogida para estas personas que una vez se rehabilitan se quedan en México o se regresan a su lugar de origen y bueno, ya en una condición con demasiada o mayor vulnerabilidad porque ya se regresan sin sus piernas, sin sus dos piernas o inclusive sin brazo. Entonces me parece que es un fenómeno, bueno, que finalmente el síndrome del miembro fantasma pues da cuenta de, de una condición de personas que tienen que perder sus extremidades y me parece que es una respuesta a ese fenómeno que ocurre. ¿Sabe con qué modelo psicológico puede tratarse este padecimiento? Bueno, yo te expliqué, yo trabajo desde la orientación psicoanalítica, pero me parece que creo que básicamente cualquier modelo es muy digno para atender este tipo de sufrimiento. Yo te puedo decir desde mi perspectiva, yo no sé cómo trabajan otras orientaciones, pero me imagino que cualquier orientación debe de ser ética, atender el sufrimiento del paciente. Y bueno, desde el psicoanálisis es que
propio paciente pueda tener ese espacio terapéutico para que pueda hablar de lo que era su vida antes y que ha perdido con esa amputación. Es decir, hay un dolor psíquico, hay un dolor narcisista porque ya no eres lo que eras antes. Es que haya un espacio terapéutico para que el paciente pueda hablar de los ideales que perdió, de cómo era su vida, y que pueda ir reconstruyendo cómo puede ahora hacer la vida ante la ausencia de un miembro, cómo puede pensar su proyecto de vida, cómo puede visibilizar nuevos ideales, nuevos proyectos de vida, pero ahora ya el tiempo que le lleve a asumir o asimilar que su vida quizá cambió, y creo que le corresponde también al paciente en este acompañamiento con el analista va a ir transformando de acuerdo a sus condiciones. Y bueno, esto es la parte psicológico, ¿no? Y que no debemos de dejar de fuera esas condiciones institucionales y sociales para que haya como una atención más integral. Entonces creo que uno mismo por sí solo no puede, tiene que haber un trabajo en red, un trabajo entre varios, entre una institución educativa, gubernamental, colectiva, comunitaria y terapéutica. Ahora, yéndonos al ámbito más social, ¿cómo podrían sobrellevar las personas que lo rodean, como su familia, su pareja, sus compañeros de trabajo, entre otros, a la persona que sufre este padecimiento? Bueno, creo que más allá del síndrome del miembro fantasma estamos hablando de una persona que por circunstancias de su vida, enfermedad o accidente o cuestiones de violencia, ha quedado sin una pierna, sin un brazo, o sin sus dos piernas, sin un brazo. Estamos hablando de personas que se les dificulta más la vida misma, porque creo que a nivel de política pública todavía hace falta condiciones para que estas personas y otras personas que tienen necesidades especiales o una condición diferente puedan transitar de una manera más segura, porque no contamos, por ejemplo, cosas tan básicas a nivel de civilidad en una ciudad, en un municipio, banquetas adecuadas, movilidad en transporte público adecuado. Entonces estas personas seriamente se ven limitadas, o sea, agregándole a la cuestión del dolor físico que puedan llegar a tener, o ya sea físico o psicológico, por la cuestión de que sienten dolor ante un miembro que ya no existe. A eso agrégale la dificultad social, política, donde no hay esta inclusión de personas que tienen una capacidad diferente, ¿no? Entonces, uno que puede tener todas sus facultades, que camina, que observa, que está bien de sus facultades y de su cuerpo, tomar un transporte público, a veces tienes que correr, a veces tienes que pararte en un lugar no adecuado. Imagínate, no hay, creo que por lo menos en México hace falta muchísimo atender la cuestión de inclusión en la movilidad. Último, ¿le gustaría aportar algo más? ¿Qué recomiendo? Bueno, la atención psicológica, pero además como en toda condición de dificultad o que atenta contra la salud, es ese acompañamiento familiar, el acompañamiento terapéutico, y que a nivel social la sociedad esté preparada para recibir e incluir a personas con estas características, pero igual podríamos ampliarlo a que la sociedad esté preparada. Yo lo podría ampliar a recibir lo diferente. Presenciado. ¿Pueden callarse? ¿Sabe usted cuál es el miembro? Ahora, en un ámbito más social, ¿cómo podrían sobrellevar? Ha presenciado